อุ้ยดูดิอุ้ย No อีก more ตัวหนึ่งเลยนะ trees. อุ้ยตัวหนึงเลย One นะ enemy remaining. 4 down. Spike ¿Cómo catalogarías al tipo de aim que acabas de ver ahora? En mi comunidad le llamamos Angle Hold, pero con una variante, el Angle Hold estático. Muchos otros le llaman posicionamiento de mira o crosshair placement, pero para este video lo llamaremos Angle Hold estático. ¿Y por qué le llamamos Angle Hold estático? Por una razón, porque la mira está completamente estática para matar al enemigo, a diferencia de otros clips donde existen disparos con microcorrecciones. Y te preguntarás, ¿se trata de timings? ¿Tiene que ver con el game sense? ¿Es suerte? Todo eso te lo voy a responder en este video y te voy a enseñar cómo hacer Angle Hold estático al detalle. Este es uno de los tipos más fáciles de aim para Valorant, debido a que solo necesitas reaccionar y hacer clic, y a la vez poder matar antes de que el enemigo pueda reaccionar. Para los más principiantes probablemente esto sea complicado, pero no es tan complejo como parece, ya que solo tenemos que acostumbrarnos a esa, entre comillas, lectura de movimiento cuando la cabeza del enemigo llega a la mira. El requisito que necesitas acá es saber tu tiempo de reacción. Abajo les voy a dejar una página para saber su tiempo de reacción, pero no solo se trata del tiempo de reacción, ya que tenemos que tomar en cuenta algunos pequeños detalles. Que tan pequeños detalles no son, pero algunos son mejorables. Por ejemplo, la página que les dejé en la descripción no refleja su tiempo de reacción en juego, ya que entran varios factores como su concentración en el juego, y hay una gran diferencia entre detectar los píxeles que hay en la página, que son píxeles que te salen en toda la pantalla, y detectar los píxeles que son en un ángulo, que representan una pequeña parte de la pantalla. Esto se puede mejorar como cualquier habilidad, pero necesitas concentración. En los coaches que impartía anteriormente, a todos siempre les decía que para aprender una nueva habilidad es necesario que estés muy concentrado y con el tiempo te irás saliendo solo. Teniendo en consideración eso, vamos a ver también el ejemplo de Primi. Primi no reacciona al límite de sus reflejos. Aunque Primi tuviera alrededor de los 160 milisegundos al picar o como récord 130, en este mismo video nos damos cuenta que no son los 130 milisegundos que se muestran. Ahí los contamos, fotograma por fotograma. Pueden usar la coma y el punto de todas formas en YouTube, eso hará que cuenten cada fotograma por fotograma. Ya que este video está a 60 FPS, ustedes pueden multiplicar cada fotograma por 16.66 hasta los fotogramas totales que vean del tiempo de reacción. Para aclarar esto mejor y que un día ustedes puedan sacar también su tiempo de reacción, en un segundo tenemos 1000 milisegundos y en un segundo también tenemos 60 fotogramas. Entonces tenemos que dividir esos 60 fotogramas entre los 1000 milisegundos, por lo tanto nos van a dar 16.666 milisegundos por fotograma. Es por eso que se multiplica y se saca el tiempo de reacción no preciso en base a eso. Otro detalle que no es mejorable es el pre-travel click. Me refiero exactamente al clic del mouse. ¿Qué es el pre-travel? Es la distancia que el botón del mouse recorre desde que se presiona hasta que realmente se registra la acción del clic. Si que ustedes tienen este problema en el mouse, puede que ustedes tengan menos tiempo de reacción, unas cuantas decenas de milisegundos. En mi caso, son alrededor de 30 a 40 milisegundos, ya que yo pasé de un mouse como el Attack Shark X3 al Cyrox V6. El cual tiene muy poco pre-travel, a diferencia del Attack Shark. Pero de todas formas, si es que hicieran un poquito de presión en el clic del mouse antes de que llegue a sonar el clic, podrían sacar un mejor tiempo de reacción, pero hacer esto a conciencia en el juego puede costarte mucho más. Otro pequeño detalle que solo deben de tomar en cuenta cuando tienen mouses antiguos o de oficina es la latencia del clic, que esta no tiene nada que ver con el pre-travel. Pero si que tienen un mouse reciente, no se preocupen de eso. Ahora volviendo al tema. Entonces, ¿por qué Primi deja un pequeño espacio adicional, es decir, unos milisegundos más para hacer este tipo de Angle Hold? Bueno, hay dos formas de hacer este Angle Hold. Uno es reaccionar al límite, a tu capacidad, y otra es reaccionar con una pequeña lectura donde asegures con más posibilidad acertar la bala. Lo primero se hace en situaciones puntuales, pero es importante que hayas dominado tu tiempo de reacción en juego, y cómo vas a dominar esto te lo voy a decir también. Lo segundo, que es darte un pequeño espacio, un tiempo de reacción adicional, es el primer paso justamente para dominar lo primero. Pero lo primero, recuerda, son solo situaciones puntuales. Lo que tú necesitas hacer es acortar cada vez más esta distancia entre el ángulo y la mira, tu tiempo de reacción en juego.
Antes de meternos a la práctica, les voy a dejar acá unas imágenes de guía. Le pueden tomar capturas de pantalla o pueden descargar el zip de abajo. Si es que ustedes cuentan con un segundo monitor, pueden usarlo como guía para tener un buen angle hold según su tiempo de reacción. Como ven, acá tenemos los milisegundos en la parte de arriba, según la distancia. Si el ángulo que están holdeando está muy lejos, tienen que alargar esa distancia entre la mira y el ángulo, a diferencia de si está cerca. Esto va en relación a lo que les dije hace un rato. Si ustedes ven muchos más píxeles en la pantalla, va a ser mucho más fácil reaccionar. En cambio, si está lejos y son muchos menos píxeles, va a ser más difícil debido al tiempo de reacción en juego que se tiene que mejorar. Y se puede mejorar siempre. Lo siguiente que tienen que hacer es buscar una distancia en la que se sientan cómodos. Una distancia entre la mira y el ángulo, pero no debe ser exagerada. Recuerden que si le dan mucho tiempo de reacción al enemigo, los van a matar. Y si esa distancia no es favorable y saben que no se va a aperturar a esa distancia, es mejor que lo practiquen antes de aplicar, en caso el tiempo de reacción sea malo. Ahora, una vez teniendo la guía de las imágenes, yo les recomendaría personalmente que siempre en cuando que su tiempo de reacción no sobrepase los 180 o 190 milisegundos, agregar alrededor de 60 o 70 milisegundos más. Esto justamente para mí sería una distancia en la cual ustedes se podrían sentir cómodos. En caso no sea así, vayan probando reduciendo o amplificando ese rango. Otro detalle más por el cual tienen que posicionar esos 70 o 60 milisegundos adicionales que les digo es dependiendo de la distancia a la que el enemigo se abre al ángulo. Es decir, si el enemigo se abre de muy lejos al ángulo, vamos a tener más tiempo de reacción para poder matarlo. Pero si se abre muy cerca y entonces posicionamos mal la mira, el enemigo visualmente recorrerá mucha más distancia de la que sería cuando se abre de más atrás. Y justamente mencionando el tema de saber cuándo se va a abrir, viene el Game Sense. O también se puede aplicar algo que se llama off angle, es decir, ponerte en una posición muy inesperada donde sabes que el enemigo va a rushear y no te va a limpiar. Si aprovechan bien esas dos cosas, es muy probable que la kill se la lleven gratis. Ahora, un pequeño tip con el Game Sense es que si no escuchan a nadie y están holdeando un ángulo, el enemigo no va a tener suficiente vuelo para tomar la máxima velocidad de correr. Es decir, ustedes podrían holdear un poquito más corto. En caso el enemigo se quiera aperturar haciendo ruido, ahí sí va a tener el suficiente tiempo para tomar la máxima velocidad de correr y puede que sí necesiten hacer eso. Pero depende mucho de la situación. Recuerden que un buen posicionamiento, estando ustedes lejos del ángulo y que el enemigo tenga menos distancia entre su ángulo para asomar, van a verlo primero y van a matarlo, aunque tengan la mira un poco más larga, porque van a reaccionar mucho más antes de ustedes. Claro que los pueden matar, pero recuerden ustedes practicar para que no pase eso. Lo que les recomendaría para que no se frustren en las deathmatch es que lo hagan con un amigo o lo hagan en mi rutina. En mi rutina tenemos un apartado de angle hold que es precisamente donde los bots solo presionan la tecla con la que se aperturan. Eso hace que se gane esa comodidad más rápido, pero lo pueden hacer con amigos o en deathmatch. Solo que en deathmatch, si es que no tienen experiencia previa en esto, va a ser mucho más complicado y puede que les frustre. Para de alguna forma igualar esa presión con estar en partida, quítense el sonido cuando estén jugando en una sala personalizada con amigos. Ahora escuchen, esto cuando lo vayan a hacer por primera vez en las rankeds, va a ser muy complicado. Y esto precisamente se debe a que puede que sientan nervios o pueden que sientan esa presión de fallar y prefieran jugar como lo hacían en su zona de confort. Y también va a variar por el nivel de concentración en el que estén, porque es muy fácil quitarse toda la presión y estar más concentrados en una deathmatch o en una sala personalizada o en la rutina que en la ranked. Por eso es importante, como les había dicho, para aprender una nueva habilidad siempre hay que estar concentrados y después con el tiempo va a estar saliendo solo. Una cosa que les tengo que comentar como experiencia personal es que cuando ustedes van perdiendo una ranked y están en defensa, lo más probable es que el enemigo tenga tanto ego y empiecen a rushear. Bueno, ahí viene el punto. Es importante que sepan dodgear las flashes y pueden aprovechar ese error que están cometiendo para llevarse las kills de esta forma. Ahora, ustedes van a tener también un cambio de mentalidad con esto si es que están teniendo un mal día. Por ejemplo, si es que ustedes tienen un chamber o una jet que son agentes que pueden escapar después de la primera bala debido a sus habilidades,
En su mente va a estar siempre el pensamiento de que se pueden llevar a uno con esta técnica y no morir en el intento. Si es que están teniendo un mal día y no están matando mucho en defensa o cuando les toque holdear en post plant, van a tener la capacidad de llevarse una kill, o si tienen un buen off-angle pueden llevarse a muchos más. ¿Cómo ganar tiempo de reacción en juego? Para aquellos que nunca tuvieron experiencia en shooters, seguramente la primera vez que jugaron uno les costó identificar a los enemigos. No está directamente tan relacionado con el tiempo de reacción, pero sí tiene algo que ver. Y justamente se trata de poner en el papel lo que sacan en la página de Human Benchmarks, su tiempo de reacción, y pasarlo al juego. El método es simple de entender, pero muy difícil de realizar al principio, porque justamente van a salir de su zona de confort. A partir de ahora, sus deathmatch van a ser distintos. En este caso le van a dar un objetivo, y el objetivo va a ser el siguiente. Ustedes al rushear en deathmatch, puede ser con o sin sonido como deseen, ya que lo van a usar como forma principal de entrenamiento, va a consistir en que ni bien vean un solo píxel del color que tengan el enemigo, sea amarillo, rojo o morado, van a frenar y reaccionar. No importa si la bala no entra, lo que tienen que hacer es aprender a frenar y reaccionar lo más pronto posible. Esto en un principio va a ser muy frustrante y muy tedioso, pero con el paso del tiempo, esa reacción que tienen del juego a la reacción que se hagan en el papel, se va a ir acortando más y más. No lo hagan en sus rankeds, ya que esto con el tiempo va a ir mejorando de manera automática siempre en cuando lo practiquen muy concentrados en deathmatch. Si es que solo lo empezaran a aplicar en ranked sin nada, lo más probable es que no peguen nada, como les va a pasar justamente en deathmatch, que no van a pegar nada cuando hagan eso. Pero con el tiempo, como les digo, eso irá mejorando. No solo pueden rushear las deathmatch, sino también pueden quedarse haciendo el angle hold estático, pueden hacerlo al límite de sus reflejos, como también a la distancia óptima que tengan. En resumen, practicar de ambas formas. Bueno, para concluir este video, recuerden usar esto con cabeza, no siempre todos los enemigos les van a rushear. Recuerden que la curva de aprendizaje de cada persona es distinta. No se frustren, no vean el progreso de otros. Ustedes enfóquense en lo suyo, salgan de su zona de confort. Recuerden que para jugar mucho mejor al Valorant tienen que ser jugadores completos que dominen todos los tipos de aim. Me refiero a las microcorrecciones, a tener la mira estática o también controlar el recoil, y todo esto junto con el movimiento. Bueno, ya se habrán dado cuenta que esto no se trata ni de suerte ni de timings. ¡Chao!